Bien, comencemos por preguntarnos qué es un dato numérico. Un dato es una información sobre algo concreto y describe hechos, sucesos o proyecciones, es decir, representa una variable que indica un valor que se le asigna a las cosas. Si esta información numérica no es precedida por una unidad, este dato carece de significancia. Como por ejemplo, si tenemos al número 36. Nada significa si no lo acompañamos de una unidad, como por ejemplo 36 grados o 36 años o 36 kilos o 36 dólares o cualquier otra unidad. De ser así, este número, este dato numérico, cobra significancia. Además, los datos numéricos forman parte de informes, escritos, textos, pero también de cuadros y gráficos. Y aquí en más nos centraremos en analizar y estudiar a estos últimos, a los gráficos. Entonces nos preguntamos, ¿qué es un gráfico? Es la forma en que representamos los datos mediante ciertos recursos visuales y así poder relacionar la imagen con la idea o dos o más variables entre sí. No olvidemos que la característica que debe presentar todo gráfico es que debe ser entendido desde un primer golpe de vista. De lo contrario, caeríamos en una cierta confusión, como lo que mostramos aquí, si lo llenamos o lo sobrecargamos de información. Bien, algunos ejemplos de gráficos más comunes son el de torta, cuando segmentamos la información en distintas partes o porcentajes, o el de línea, cuando mostramos la evolución de una variable cualesquiera en el tiempo, o puede tratarse de un gráfico de barra, cuando mostramos la variable de esta a través de rectángulos, de cuadrados. O finalmente, cuando al gráfico lo combinamos con un gráfico de líneas y de barra. Todo en un mismo diseño. Bien, comencemos a analizar un poco más a estos gráficos. En este caso, por el gráfico de torta, donde lo podemos definir o describir como que es un recurso que busca representar porcentajes y proporciones. Es decir, cada porción representa un porcentaje sobre una parte o de un todo. Por ejemplo, si conocemos las ventas generadas de artículos informáticos de un día cualesquiera, como son las siguientes, aquí tenemos 5 ventas, cada una de ellas con sus respectivos montos o valores, y cuya sumatoria total de ventas en el día nos da 71.420 pesos. Si le calculamos el porcentaje de cada uno de ellos, cuánto representan cada venta, es decir, cada una de las partes sobre un todo, obviamente si está bien hecho el cálculo nos tiene que dar un 100%, y lo refrendamos en un gráfico de torta, como el siguiente, vamos a observar que cada porción es distinta entre sí, porque cada valor de la venta también es distinta entre sí. Y a simple vista, vemos como la cuarta venta, por un valor de 28.570 pesos, es la que ocupa un mayor porcentaje. Continuemos por un gráfico de línea.
¿Y qué decimos de este? Un gráfico de línea nos permite visualizar el cambio o evolución de una variable en el tiempo. Esto se plasma en un par de ejes cartesianos, X e Y, donde en el eje X se visualiza el tiempo medido en este caso en días, semanas, meses, años, etc., mientras que la intensidad de la variable la reflejamos en el eje Y. Vamos a un ejemplo. Se sabe que la cantidad de quejas y reclamos recibidos por una empresa en los últimos meses son los siguientes. Tenemos los distintos meses, en este caso de marzo a agosto, y la distintas cantidades de quejas y reclamos recibidos por parte de los clientes. Cuando esto lo refrendamos en un gráfico de línea, vemos la evolución de esta variable en el tiempo. Y aquí, si quisiéramos ahondar en detalles, podríamos agregarle una línea de tendencia, es decir, vemos cómo fluctúa, cómo evoluciona esta variable en el tiempo y si le agregamos una línea de tendencia, vemos que esta representa una evolución negativa, decreciente. Vayamos a un gráfico de barras. ¿Y qué podemos decir de este? Un gráfico de barras cumple una función similar al gráfico de líneas, pero en este caso la intensidad de las variables se diseña a través de las barras rectangulares. Ellas pueden visualizarse de forma vertical u horizontal. La que vamos a ejemplificar en este caso es a esta última. Por ejemplo, se sabe que la cantidad de automóviles producidos en los últimos 5 años son los siguientes. Entonces tenemos los años que van de 2019 al 2023 y las distintas cantidades de autos producidos en esos años. En este caso lo vamos a refrendar o a graficar de manera horizontal, donde cada año marca la intensidad o la cantidad producida. Además podemos agregarles a este gráfico como información adicional qué es lo que se sucedió, por ejemplo, entre los años 2022 y 2023, cuando le agregamos una variación porcentual. Significa que en el año 2023 la producción de años creció en un 3,1% con respecto al año anterior. Además, si quisiéramos, podemos desagregar en el año 2019 del total de autos producidos, en este caso 726.514 autos, ¿qué porcentaje ocupó cada marca producida? Llámese Ford, Chevrolet, Peugeot, Fiat, etc. ¿Sí? Y así estaríamos agregando, por ejemplo, un gráfico, si lo exponemos en porcentaje, un gráfico de torta. Por último, vamos a analizar un gráfico combinado, en este caso de barra y de línea. ¿Y qué podemos decir de este? Que apoyándonos en las dos diferentes escalas que marcan las dos intensidades distintas, combinamos en un mismo gráfico las barras como primer dato y las líneas como segundo dato, con el espacio temporal en donde ocurren ambas. Entonces tenemos los distintos meses que van de enero a diciembre, las ventas en su valor monetario y los productos devueltos en cada uno de estos meses. Fíjense que cuando lo refrendamos en un gráfico tenemos las barras, en este caso de manera vertical, que marcan la intensidad mes a mes de las ventas producidas, y nos estaría faltando como información otro eje. En el eje izquierdo, el de las Y, marcamos el valor monetario. En el eje de la derecha marcamos las cantidades. Obviamente ambos tienen distintas escalas. Entonces, si refrendamos en el eje derecho las cantidades, podemos colocar
cómo ha evolucionado los productos devueltos en el tiempo, en estos 12 meses. Y para una mayor significancia, vamos uniendo cada uno de los meses a través de una línea para que visualmente se perciba mejor la evolución de esta variable, en este caso cantidades de productos devueltos, en el tiempo. Y para no generar algún tipo de contaminación visual, pudiéramos agregarle una línea de tendencia o no. ¿Sí? Recordemos siempre esta primera premisa, que un gráfico debe poder entenderse al primer golpe de vista, si no, ya generaría algún tipo de confusión. Bien, a modo de cierre o de conclusión, vemos que los datos numéricos surgen producto de la aplicación de alguna fórmula matemática o producto de aplicar alguna herramienta estadística o de alguna otra manera. Y estos se impactan generalmente en informes, en textos, en cuadros o, como hemos visto recientemente, en gráficos. No olvidemos, no perdamos de vista que cada dato numérico tiene que estar siempre acompañado de una unidad para que tenga relevancia y significancia esta información que estamos exponiendo. Y nunca generar gráficos que generen confusión para el lector de este informe o reporte. Bueno, espero que les haya agregado valor esta información y nos estaremos viendo en otro video de similares características. Saludos.